Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo estás, Dardo? ¿Qué tal, Karina? Hola a todos, ¿cómo están? Te veo ahí de arbolito, comprando y vendiendo dólares, cambio, cambio. No sé cuál es tu situación. Sí, estoy, es que soy ahora ministro de Economía, por eso soy arbolito. Bueno, a ver, eh, acá hay un tema muy interesante que ha pasado en estos días y que está suscitando una enorme polémica y es muy difícil entender qué es lo que propone el gobierno, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Estamos hablando de las nuevas medidas que el fin de semana pasado implementaron o anunciaron el ministro de Economía, el señor Caputo, el Caputo ministro de Economía, porque hay muchos Caputos en el gobierno, el Caputo ministro de Economía, que es Luis, y el presidente Milei. Resulta que se había disparado el dólar, digamos, había subido mucho en las últimas semanas, y la brecha entre el precio de mentirita que pone el gobierno, que puso en este gobierno, que puso el gobierno de Macri, que puso el gobierno de Cristina, que vienen poniendo, y el precio al que la gente está dispuesta, el mercado está dispuesto a pagar, era muy, muy enorme. Ahora te voy a preguntar si eso fue lo que disparó la inflación también en las últimas semanas. Entonces pasamos de que salieron en todos lados, que teníamos inflación cero en el alimento, no sé qué, que salió en todo el mundo, a una semana después que no teníamos inflación cero, teníamos tres y pico y proyectada de no sé qué miércoles. Entonces, el fin de semana, el gobierno lanza un paquete de medidas que aparentemente no, que hicieron que el dólar pasara de unos 1.500 pesos el viernes a unos 1.300, estoy redondeando, ¿no? El lunes. Insisto, el dólar blue hizo eso. Eh, no se entiende, hay muchos economistas criticando, muchos economistas liberales, criticando esta intervención y muchos economistas no sé si liberales, cercanos al gobierno, diciendo que es, como le dicen a todo lo que hace Caputo, una masterclass. ¿Viste? Que asumió masterclass, masterclass. Ahora explícame vos qué es lo que está pasando. ¿Qué es esta medida? No, vamos a ver. Desde hace muchos años, todos los gobiernos, o casi todos los gobiernos del mundo, sueñan con el concepto keynesiano de fijar el precio del dólar por decreto. Eso permite simultáneamente lo que se llama una ancla cambiaria, es decir, evita especulaciones, es decir, evita que vos uses los pesos para comprar dólares y entonces sube el dólar y al mismo tiempo, y te creo inflación, y al mismo tiempo la situación inversa, es decir, que vos vendas, haya exceso de pesos y entonces presione también sobre la inflación. A partir de ahí, los bancos centrales del mundo han adoptado un lema que consiste en decir, vamos a joder a estos canallas especuladores. Vamos a inventarle alguna medida que les impida comprar o vender dólares libremente, que les impide especular, porque obviamente cuando tú tienes un tipo de cambio oficial fijo, surgen los especuladores. Soros es un experto, lo sabe muy bien y ha ganado como 10 veces ya esta pelea Y me voy a y la poner un pelea. poco en abogado del diablo. El especulador es producto también de la intervención del mercado, o sea, es un problema del primer especulador, que es el Estado Bueno, diciendo por eso, cuánto vale por una cosa eso, por artificialmente. eso, una de las cosas que hacen estos gobiernos supuestamente liberales es prohibir que entren capitales a especular. ¿Por qué? Porque el capital que viene te destroza la ecuación porque no tenés poder sobre él. Es decir, en el fondo, porque no sos dictador de él. Porque detrás de todo control de cambio, te guste o no te guste, lo dijo el maestro Hayek y vale hoy más que nunca, hay un dictador en potencia.
Esa es la verdad. En Argentina y donde vos se te cante la gana. Cuando en realidad el único que puede decir eso es Estados Unidos, por ahora. Todos los otros son unos pobres corderos. The Silence of the Lambs. Uno, de los corderos inocentes de- 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 de de la la famosa película. película. Pero todos los otros son unos corderitos. Entonces, ese es el concepto que está detrás del dólar fijo. También está detrás del dólar fijo el proteccionismo, la necesidad de las prebendas, las empresas que quieren que el dólar sea barato cuando necesita comprar y caro cuando necesita vender, que los precios sean caros, que en definitiva termina que pagues por un auto $35.000 cuando vale 17.000 en origen, ¿no? Es el mismo concepto, el concepto de I shit on the consumer, se diría en inglés. Viste que estoy Estuviste técnico yo elegante, también. estuviste realmente muy elegante. Tuve elegante. Se llama I shit on the consumer. Nuestro And in presidente, private property también. sí, Ya sí, que, bueno, es la misma cosa. ya que Nuestro estamos shitting, presidente, sí, sí, estuvo muy bien en el origen de la campaña cuando dijo, voy a dolarizar. Y aún sería aceptable la segunda parte, cuando dijo, no voy a dolarizar, pero voy a tener un dólar, una competencia de monedas. Ambas cosas significan que el tipo de cambio es único y libre. Ambas cosas. No puedes hacer ni dolarización, competencia de una moneda, competencia, lo que llaman competencia de moneda, que significa contratar libremente en cualquier moneda, no la puedes hacer con un tipo de cambio controlado, fijo, no, no existe. Y tal vez lo mejor de todo fue esa idea de decir, voy a tener un tipo de cambio único y libre. Esa es la primera ponencia que obviamente no se está cumpliendo para nada, más allá de que te traten de explicar de que estas son etapas de un raro plan misterioso, discutido con Dios, Dios, Jehová, no tengo claro con quién, pero discutido con algún Dios. Entonces, primer punto. Primer punto que hace que los críticos miren y digan, mira, esto no es lo que dijimos. No importa si está bien o mal, no es lo que dijimos. Segundo punto. También nuestro presidente dijo inteligentemente que iba a quemar el Banco Central, que significa metafóricamente, en su lenguaje, sí. que no iba a haber más emisión de pesos. Cosa que no pasó por diversas razones, con muchas explicaciones, algunas atendibles, otras no, otras que son, en todos los casos, son frutos de situaciones previas que algunas tienen 100 años, ¿no? Tampoco se trata de, de- de que han sido creadas, pero sí son costumbres creadas. Entonces lo que aquí pasa es que la costumbre sigue. Es Ahora, importante dejar asentado que en 7 meses no se dejó de emitir nunca. claro, entonces ahora ¿Sabes viene, por qué digo? Porque como hay una necesidad muy importante de la gente de creer en este gobierno, cosa que está bien porque todo lo demás ha sido horroroso. Y hay una cosa medio mesiánica del argentino de decir, esta es nuestra última oportunidad, esto si se termina esto, la última oportunidad, viste, con Macri fue la última oportunidad, con Vidal fue la última oportunidad. Buah. Entonces, como está esa cosa de fin de siglo, viste, que se chocan los planetas y qué sé yo, hay una necesidad de creer. Entonces, cuando uno decía, che, pero se sigue emitiendo, te decían no, no, y te perjuraban que no. Hasta que el gobierno dijo, ahora, 7 meses después, que va a dejar de emitir, lo cual significa que estuvo emitiendo. Y todos los que dijeron que no se estaba emitiendo, no dicen, che, fuimos engañados. Digo, es importante esto porque en la creencia popular de lo que está pasando en Argentina, también va a surgir que la gente decida invertir o no en Argentina, creer o no en una próxima elección legislativa.
¿no? Hay un trabajo y ahí me salgo, ahora sigamos con la economía, digo, pero voy hacia la sociología o hacia la ciencia política. Lo que va ahora dando la confianza de la gente es que le mientan o que no le mientan, o que le Bueno, digan. ahora vamos a la confianza de la gente. Pero para que te interrumpí en lo que estaba pasando y estabas diciendo lo del Sí, Banco sí, Central. pero te quiero usar esa frase para continuar. La confianza de la gente, que no es estúpida, estaba resentida, empezó a resentirse. ¿Por qué? Porque no bajaba la inflación, porque si bien es cierto, baja la inflación del pico que se creó en el interreño en los últimos meses de Massa y el primero o segundo mes de Milei, que insisto, no tiene la culpa Milei, pero pasó. La gente percibió ese golpe muy duro y percibió el ajuste de algunas cosas que pasaron ahora, y que eran imprescindibles, todo lo que tú quieras, pero lo percibió. Ese proceso culmina con una conferencia de prensa del ministro y el presidente del Banco Central, que no se quemó el banco, te quiero aclarar por las dudas, no, No, no porque es el que no señor no sea, estaba chamuscado ni no nada, ni estaba ni tenía. chamuscado ni nada, Bausini. Entonces, el Banco Central no se quemó. Esa Esa conferencia, conferencia de Dardo, hicimos prensa, un podcast y Data. esa fue un torpedo Sí. bajo la línea de flotación de la credibilidad. Porque la gente me dice, estos tipos, ¿de qué me hablan? Ni siquiera los super expertos sabían lo que estaban diciendo. A partir de ahí se crea una gran inseguridad que mueve hacia arriba el dólar paralelo. Y entonces el gobierno hoy reacciona igual que todos los otros gobiernos argentinos de los últimos 100 años e igual que todos los gobiernos del mundo que quieren controlar el tipo de cambio. Vamos a joder a estos especuladores con otros nombres, con otras ideas, Les hablamos con el traducido con, corazón y nos responden con el bolsillo, claro, entonces, malditos. con el concepto de decir, vamos a dejar de emitir, vamos a congelar la base monetaria. Si vos haces memoria, hace nada más que 4 semanas, el presidente dijo, si miran la base monetaria, es la misma, no ha crecido. Lo dijo el presidente. Si no se ha borrado todo en Internet, lo podés leer. Porque el presidente se refiere a otra base monetaria, a lo que se llama la base monetaria ampliada, que no tiene valor operativo, porque es un invento al que obliga la Reserva Federal en la contabilización bancaria, en la contabilización del Estado. Entonces, cuando el presidente decía que la base monetaria no había cambiado, tiene que ver con una base monetaria que es un número contable. Esta base monetaria es el circulante de moneda. Entonces estamos hablando de dos bases monetarias, pero a vos te engrupieron en el fondo. Te dijeron, está quieta la base monetaria, vos te fuiste a dormir tranquila, y un día resulta que estábamos hablando de otra base monetaria. Entonces, cuando se vieron eso, dijeron, ¿qué problema tenemos? Paremos esto, porque se está escapando el dólar, la brecha, está aumentando la brecha, y esto nos va a empujar, o por lo menos, aunque no devaluemos y nos pongamos firmes en no devaluar, va a hacer que los exportadores le estemos afanando demasiado de su plata, porque van a comparar el contado con liquidación con Con el lo que le damos. paralelo y con la miseria que le estamos pagando, entonces vamos a tener un problema mucho más grave. Entonces, paremos esto. Y ahí viene la segunda parte. El presidente quería quemar el Banco Central en su papel de emisor de moneda. Evidentemente iba a quemar medio Banco Central, porque el otro medio banco, el que Pausili quizás se estaba del otro ocupa, lado. claro, se ocupa de ser la única contraparte del dólar, el único comprador y vendedor de dólares en la Argentina. Quiero decir esto para el que nos escucha afuera, que tenemos muchos amigos de afuera. En este país, Ah, no, ahí necesitamos 5 años para aplicarlo. No, no, necesitamos un podcast. muy cortito, decime si me acuerdo. En este país, cualquier persona que produce algo que quiere exportarlo, ¿está?
el que produce bienes o el que produce servicios, el que hace un podcast o el que hace, no sé, que planta grano, cualquiera, tiene la obligación de que el dinero que consigue, digamos, de afuera, porque yo te vendo a vos un perejil que planté en mi balcón, Dardo, y te lo vendo a vos en, no sé, Burundi, vos me pagás con el dinero de Burundi, dólar Burundi. Y yo tengo la obligación de vendérselo al Banco Central no quemado, no chamuscado. ¿Está? En Eso 15 es días. hacer, en 15 Ni días. siquiera Además, lo eso. puedo guardar. Tengo Ni que siquiera, ni venderlo en siquiera puedo 15 días. guardarlo y decirlo, bueno, cuando se me cante, en 15 días. Entonces, en 15 días, este es el país, o sea, no sé en qué otro lugar pasa esto, pero ciertamente muy poquitos no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no pasa en Brasil, no Es que pasa. Yo no sé si pasa en Cuba. Buah, pero entonces, para que la gente entienda, y esto está pasando también en el gobierno liberal, tiene la obligación de vendérselo al Banco Central, que no se quemó, al precio que el Banco Central dice que vale el dólar. ¿Estamos? para Para esa gente, que no para es esa lo que gente puede que a salir su para. vez, que a su vez tiene que pagar impuestos, recargos, impuestos país, Sí, es exacto. tipo Si de esa cambio persona se quiere especial. comprar, por ejemplo, si yo para venderte a vos en el dólar burundí te quiero vender perejil, pero para una maceta para plantar mi dólar, para plantar mi perejil, la quiero comprar en Chile, tengo que comprarlo al dólar oficial, no al dólar oficial, digo, al dólar, otro dólar, porque tenemos dólares selectivos para el que compra, para el que vende, para el que depende de lo que vende y yo qué sé, con un impuesto que se llama impuesto país, que era una locura que había puesto el gobierno kirchnerista y que el gobierno milista duplicó más, en realidad. ¿Está? O sea, esa es la ¿Sí? situación que vive la Bueno, Argentina. el Digo, porque problema es tenemos que muchos sí, influencers, por ejemplo, en España, liberales de toda la vida, que están diciendo que esto está bien. Que están diciendo que esto está bien. ¿Está? Y es España no importante. es liberal. Mirá, no sé qué decirte, porque son gente que está en el Instituto Juan de Mariana, o qué sé yo, gente que uno admiraba, y que de pronto está diciendo que esta confiscación de la propiedad privada salvaje es algo que está bien. Hice esta pausa porque, por lo que decíamos, Fordamis, para dejar claro cuál es la situación de la gente que importa Bueno, y ahora exporta en yo te voy a Argentina. explicar, te voy a tratar de explicar qué pasa. Cuando vos empezás a controlar el tipo de cambio, todos los días tenés que salir a pelear contra la acción humana. Bueno, como Todos los cualquier días de tu control vida. de precios, Dardo, 4.000 años de control de precios. Bueno, entonces vos cuando controlas el dólar, que es el precio más importante de la economía, todos los días, y todos los días tenés que hacer una medida más, porque es como prohibirle a la gente tomar agua. Es la libertad, es como prohibirle es una marabunta. Tenés que salir como un arquero loco a atajar todos los penales, como si te patearan tres penales al mismo tiempo. Entonces, todos los días das una vuelta más de rosca. Y eso es lo que le pasa a la Argentina. No hay, no hay culpables, si quieres. Si no sales de eso, te condenas a que todos los días des una vuelta más de rosca que te falla a los 4 días porque alguien inventó una manera de pasarte por encima. ¿Por qué? Porque la acción humana es sociológicamente imparable, para el bien y para el mal. Entonces, el problema no es de mi ley, el problema es nuestro. Este tipo de cambio termina cortando, coartando también la libertad, siempre. Entonces, la gente reacciona, el gobierno reacciona, terminan en el cepo. El cepo es la exageración del control de cambio. No hay más. Bueno, ahora viene la situación coyuntural. Esa desdichada conferencia, que además fue hecha para desmentir al propio presidente que había dicho todo lo opuesto a la mañana de ese día, Exacto. que así funcionamos nosotros en un sistema esotérico este, sistema esotérico y múltiple de poder.
y En disimulado. multiversos. Vos porque no ves muchos cómics, No, pero en se multiversos. llama también multihipocresía, pero bueno, Bueno, es un sistema. Eso disparó el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la gente empezó a comprar y bueno, y entonces dije, bueno, no tenemos que devaluar, que es otra apuesta, no tenemos que devaluar, no vamos a devaluar, lo debo haber escuchado 300 veces en mi vida, y supongo que lo escucharé otras 300 más antes de morirme, como es logarítmica la claro. velocidad, lo voy a escuchar otras 300 veces. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Ok, yo tengo una manera de frenar la especulación, también lo he escuchado, escuché a Perón, yo lo escuché a Perón, ¿eh? Escuché a Perón hablar de la especulación, ¿no? Mi líder favorito, ¿no? Sí, sí, de toda Entonces, la vida. está también muy exitoso en esto. Entonces, vamos a frenar la especulación. ¿Y cómo la vamos a frenar? Vamos, y no solamente vamos a frenar la especulación sobre el dólar, sino que vamos a frenar la inflación. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar los dólares que me venden los exportadores. Esto no lo dijo Perón, sino Caputo. Quiero que quede claro para. Perón lo dijo también, Bueno. lo hizo también, pero a ver, el problema que yo tengo es que no nos van a dar el premio Nobel por una innovación, Claro. porque esto es lo que se ha hecho hasta ayer. No se sabe Entonces, porque el Nobel está devaluado acabamos de últimamente y perder le el dan a premio cualquiera. Nobel, acabamos de perder el premio Nobel, te quiero aclarar. Bueno, Entonces, ¿qué dice el gobierno? Muy simple. Yo voy a comprar todos los dólares en el mercado oficial, con lo cual no va a faltar dólares. Entonces, ¿qué pasa? Emito plata, emito peso, pero los recupero porque luego vendo esos dólares en en el mercado semioficial del contado con liquidación, que ahora vamos a hablar del contado con liquidación, y con eso me hago de pesos que después esterilizo o los quemo, y como me dan más pesos por el dólar que vendo que por el dólar que compro, como me dan más pesos, voy a esterilizar y voy a sacar plata del mercado, pesos del mercado. sí, vos emitiste previamente. Claro. Sí, exacto. Emití para comprar y después recibo cuando vendo, lo cual tiene varios efectos. En el corto plazo tiene el efecto de que baja el contado con liquidación, porque yo estoy ofreciendo dólares en el mercado Ampliando la de contado oferta. con liquidación. Entonces bajo. Entonces supuestamente influyo sobre el paralelo y la brecha y demás, porque la gente dice, bueno, si el mercado contado con liquidación es 1.300 pesos, más o menos ese se supone que sea el tipo de cambio al que yo puedo comprar y vender en el paralelo. Entonces eso baja la brecha cambiaria. Una brecha que también es arbitraria porque el mercado paralelo es un cachito del mercado global. Entonces, ahí hago un paréntesis. Yo les recuerdo que el sistema de contado con liquidación es una especie de trampa inventada por otros gobiernos para permitir, mira lo que te digo, para permitir gambetear su propia prisión con el mercado oficial. Entonces el gobierno dice, ok, si vos en vez de comprar dólares, comprás un papel argentino, una acción o un bono en Estados Unidos y lo vendés acá, o al revés, lo vendés allá y lo compras acá, te podés hacer de pesos o dólares al tipo de cambio más o menos libre. Es como una especie de ficción para que no sea tan grave el cierre del mercado. Ficción que solo se le permite a los especuladores, a los operadores, a los timberos, a los bolseros Voy a y repasar a los esto, insisto, cueveros. Fordamis. La gente común que de pronto tiene un mango y compra dólar, que solamente lo puede comprar en el mercado paralelo, blue, informal, vamos a ponerle todos
las metáforas que tengas ganas para disimular de lo que se trata, no tiene acceso al contado con liqui. ¿Está? No, Entonces va es al un mercado paralelo. patimero. O para empresas, y además, acá te diría que no sé si el gobierno está autorizado a operar en este mercado de acuerdo a las Claro, reglas pero digamos, actuales. para repasar lo que dijiste, yo tampoco sé, porque entonces el gobierno se hace trampa en solitario Por supuesto. y lo que dice es, yo le compro, porque a alguien le compra el dólar barato, fijado ficticiamente, el dólar más barato. ¿A quién se lo compra? ¿De dónde saca eso? De que le Del liquiden pobre, tanto, porque, no del sé, pobre tipo que liquida. del Que pobre tipo también que ahí, liquida. Por eso digo, acá estamos jodiendo de vuelta la propiedad privada. O sea, le estamos diciendo a alguien ah, que le compramos algo a un precio que nosotros fijamos, que no es el real. Y el tipo está obligado a hacerlo por ley. Entonces le compro, estafo a alguien porque le estoy pagando menos de lo que vale. Y después amplío la oferta en uno de estos sistemas, digamos, de trampita, como el contado con liqui, y me hago de la diferencia. Eso en mi barrio se llamaba rulo y lo hacían los timberos. No sé, tú. bueno, además, es un, te recuerdo que tú tienes la obligación de vender los dólares al Banco Central si exportas. Pero si no exportas, no tienes la obligación de exportar, salvo que tu necesidad de vender para tener insumos sea muy importante, para tener insumos, gastos, demás, que a la larga tienes que vender. Entonces, el exportador tiene dos, que acá hay un error cuando se habla de exportador, y dice, bueno, el exportador no es el productor. Son macanas. El exportador le termina pagando al Pero productor no hablamos, en no función hablamos del más, tipo de... tal cual, no hablamos más ventanita. La cosa es que vos podés, Entonces, es el exportar. campo, es el agro, es todo el campo el que está con el tema, el que tiene el estafado. Quiere decir que detrás de todo esto estás perpetuando la falta de exportación, la falta de importación y la falta de crecimiento. Eso lo Exacto. estás perpetuando. ¿Confiado en qué? En que con este mecanismo vas a bajar el tipo de cambio, vas a dejar de emitir, que eso no va a tener ningún otro efecto en la sociedad y que todo el mundo va a aceptarlo, inclusive el exportador, y que así vas a lograr inversión. Ahora, ¿qué pasa? Como esto implica que el gobierno está vendiendo los dólares que recibe, se está quedando sin la posibilidad de generar reservas. Cuando tiene los vencimientos, no los vencimientos ya defaulteados, sino los vencimientos después del arreglo, del arreglo, del arreglo del default, empieza a verse que no va a tener los fondos para pagarlo. Y ahí es donde cae el precio del bono, ergo sube la tasa de interés del riesgo país, que del otro lado es imprescindible si uno quiere Que alguien traiga acelerar un mango. con algún préstamo el pago, acelerar con algún préstamo la posibilidad de salir del cepo. De esto vamos a hablar en un momento. Yo personalmente espero que no nos presten igual, porque Sí, sí, pero no, ya por sé eso, que no el abramos más destino es, ventanitas, sigamos explicando esto. el destino es siempre. Y ahora vean, sube el bono, sube el riesgo país, y eso te va a generar un problema de inversión inmediato. Ahora yo le digo al inversor, vos ponés la guita en Argentina. Yo tengo un cautivo que es el agro. Vos fíjate que por un lado hago un RIGI, Sí, que supuestamente reparto la guita entre los futuros grandes inversores, y del otro lado le digo al campo, vos sos preso mío. Entonces el país se divide en dos. El RIGI
y los presos, cosa que supuestamente va a atraer más inversiones. Yo no sé si las empresas están dispuestas a poner su plata ahí. Más, El si RIGI, para están dispuestas a explicarle a la poner, gente que no es de Argentina, de vuelta, y para explicarlo a la posteridad, es un sistema que tuvo como muchas idas y venidas, parte de la famosa ley bases, aprobada recientemente, no como cuando los medios del exterior fueron avisando como 25 veces que se aprobaba porque no entienden ni cómo funciona el sistema parlamentario argentino, em, y implica una serie de incentivos sectorizados, también en mi barrio eso se llama privilegios, una serie de incentivos a ciertas inversiones que en teoría van a hacer que despegue la actividad y el y que todo empleo y y otras. Saranasa. Pero que no alcanza a todo el mundo, ni alcanza a todas las personas. Es un régimen particular. Que por otra parte, digamos, como es un régimen particular selectivo, implica una, a ver, ¿cómo lo decimos? Una discriminación hacia otros sectores, Implica una negociación entre el Estado y los inversores, que es la base con unos inversores. de toda la corrupción nacional, A ver, aparte. desde mi líder, Juan Perón, hasta hoy, y un poquito antes. Es decir, que vamos a cumplir 100 años del mismo mecanismo. Ahora, todo esto lo hacemos suponiendo y diciéndole a la gente que este es el camino a la libertad de comercio y entonces hay un bache de credibilidad, por lo menos en algunos sectores de gente que piensa, o por lo menos que piensa de cierta manera, pero hay un bache que es muy difícil saldar, es muy difícil zanjar. ¿Cómo, cómo paso de decir, mira, yo para darte libertad te constriño más tu libertad? Hay una especie de contrasentido. ¿Vos ves ahí De, una de- falta de de ox- lógica, de verdad? sí, sí, Sos yo muy veo un poco simplista. un oxímoron. Es decir, Bueno, es, como es muy para bajar difícil. el impuesto país, Solo, primero lo subo. Entonces ahora te lo claro, dejo. Todavía no lo dejé, pero te lo dejo a niveles masistas, que es como la y la razón por la cual votamos a mi ley. claro, todo eso para cambiar la política de masa. Claro. Entonces, es muy difícil que un inversor racional que no quiera venir a hacer, venir a robar o venir a conseguir una prebenda o venir a acomodarse con alguien, es muy difícil que un inversor racional, serio y demás, eh, quiera radicarse en el país. Es cierto que no es tan fácil ni común que haya inversores racionales y serios en el mundo, pero ni aún así sería tan fácil que vinieran hoy. Entonces, esto tiene una doble interpretación. En el corto plazo, el gobierno está operando como un cuevero o como un especulador, que te insisto, no sé ni siquiera si las reglas del sistema le permiten hoy hacerlo. Por ejemplo, en teoría yo no puedo operar en contado con liqui dos veces el mismo día o dos veces en la misma semana. Yo tengo que hacer una pausa de 15 días entre una y otra. Supongo que van a modificar eso también, con lo cual seguimos metiendo el dedo en la realidad como corresponde, ¿sí? Y vamos a cambiar todo lo que haga falta. Entonces, es muy difícil en todo esto advertir una mejora real, aunque sea pequeñita, en la economía. Esto es una lucha de indicadores, como todo el sistema, como toda en la historia el sistema de control de cambio. Y esencialmente sigue queriendo decir la misma cosa. No vamos a tener un mercado único de cambios, no vamos a cesar la intervención del Banco Central en el sistema. Y el que me diga que sí, yo le digo que me lo pruebe mañana. Y si me insiste, le voy a decir que miente, a quien fuere, no me importa qué gobierno es. Lo que estamos diciéndole al mercado, si quiere entender el mercado, es que acá no va a haber tipo de cambio libre y único.
y lo que estamos diciéndole al mercado es que eso es un enorme contrasentido con el modelo de país propuesto por el presidente en su campaña y hasta hace pocas semanas, cada vez que hizo un discurso de eso que hace con los amigos. Entonces, yo tengo una pregunta para hacerme y me van a matar. Y esta es nuestra última charla. La próxima charla es solo tuya sobre mi ataúd. Yo me pregunto si no le han sacado el gobierno de las manos al presidente de la nación. Yo me pregunto si no le están imprimiendo la prensa. Yo me pregunto si no pasó. ¿Te acuerdas cuando George Bush, hijo, le decían que durante el ataque a las torres lo habían secuestrado en un avión para que no me metiera la pata y no hablara y no hiciera nada? Bueno, me pregunto si el presidente controla lo que está pasando o al revés, si lo están controlando. ¿Por qué? Porque es mi única manera racional de entender este cambio. Mientras todo el país dice no cambió nunca. Con lo cual, nuestra próxima charla es solamente un monólogo tuyo frente a mi ataúd, porque me van a Bueno, matar. nosotros hicimos hace Eh, poquito tiempo uno de los últimos podcasts que hicimos se llamó ¿Qué cambió? Esta pregunta que estás haciendo a mí me parece muy válida en muchos aspectos, en el aspecto económico y en otros. Yo tengo la impresión de que más allá de un plan, eventualmente un plan general o un plan ni general, a un plazo medianamente normal, no de 2 semanas, de una semana, eh, todo eso se va constriñendo toda vez que se apela a el enojo o a la sensación de que hay poderes ocultos conspirando contra el gobierno. Obviamente, digamos, la política es la política, los políticos quieren tener el poder y cuando hay otro en el poder, quieren que se vaya ese del poder y subir ellos. Esto está así, esto es claro. Y nosotros tenemos además una corporación política muy sucia, como la mayoría de los países, y muy anquilosada. O sea, es cierto, siempre va a haber, digamos, actores políticos o del poder que quieran llevar agua para su molino. No estamos descubriendo la pólvora. Fenómeno. Y también es cierto que nosotros venimos de una muy larga tradición de gobiernos horribles y de políticos horribles. Listo. Dicho esto, eh, un gobierno liberal no puede estar hablando de golpes del mercado, ¿tá? Ni puede estar diciendo que algo que es parte de la regulación de estos sistemas, como por ejemplo los puts, el contado con liqui, qué sé yo, o sea, algo que legalmente vos lo podés hacer, que está dentro de la norma, más allá de que te parezca especulación o no, que está dentro de la norma, es porque tenés poderes ocultos eh, que te quieren bajar y que dan un golpe. ¿Se entiende lo que digo? Porque si no estamos sí, muy finito cerca, que se entienda lo que estoy diciendo, muy finito cerca del pensamiento kirchnerista o del pensamiento de Maduro. La falta de mi éxito es no que hice normas digamos, que fracasan, sino que hay unos suprapoderes ocultos sobre los que me tengo que vengar. Subiéndome a tu última reflexión, diría que quizás hay alguna gente que entendió que alguna psiquis en el poder funciona así, y entonces alimentan esa narrativa para no asumir, como bien dijiste vos, el propio fracaso. Vuelvo a decir lo mismo, es un gobierno muy joven, muy nuevo, no tan nuevo como cuando nos decían no podés decir esto porque pasaron 2 semanas, 3 meses, qué sé yo, pasaron 7 meses, pero la conferencia esa de la que hablaste vos también hicimos un podcast. Y no fue hace tanto, fue hace un mes. Y tuvo así, de vuelta, como las drogas de baja calidad, un recorrido muy cortito y pingui. Ahora tuvimos otra conferencia, otras medidas de vengativas, de corto plazo, de entonces, como la brecha y la zaranaza, y tengo que bajar la inflación, bla, bla, hicimos lo del fin de semana, que ayer bajó.
vamos, porque los podcasts no se escuchan en el día que se graban. Entonces, que inmediatamente, digamos, al lunes siguiente bajó la brecha, que al día siguiente ya subió y que va a tener lo que vos dijiste, una trayectoria corta, porque la acción humana va a encontrar la manera de salvaguardar su propiedad privada y de ganar más. Es lo normal, es lo normal. A mí me impresiona mucho que estemos peleando contra el mercado. Y no solo estamos peleando contra el mercado, sino que estamos peleando contra el mercado contra gente que ideológicamente tiene una larga trayectoria de sacarle ventaja a la regulación del Estado con los privilegios que permite el Estado para jorobar a la libre, al libre mercado. Me impresiona mucho. Te dejo la reflexión final o nos quedamos con... Bueno, yo te voy a ponerlo un poco más complejo y también voy a plantear un contrasentido. El presidente es un fanático de la libertad y yo estoy de acuerdo. Nada en una sociedad afecta más la libertad que el control cambiario y, en definitiva, la falta de respeto por la propiedad privada. Si uno analiza la evolución de la humanidad, se basa en la libertad privada. Y cuanto más libre fue eso, cuanto más se respetó la libertad privada, por ejemplo, los 100 años que van de 1875 a 1975 en Estados Unidos, cuando se puso la ley de patentes, a la que todo el mundo odia, porque todo el mundo es un chorro, inclusive China. Acuérdate Bah. de los famosos copycats que salieron en el año 70, que es lo mismo que hoy. Ese sistema fue el sistema de mayor ascendencia social, de mayor movilidad social de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque la propiedad privada es la que hace crecer a los pueblos y eso te da libertad. Si vos sacás la propiedad privada, si vos despreciás la propiedad privada, como significa el control de cambios, más allá de que lo haya hecho Keynes, que tanto odia a nuestro presidente, odiaba a nuestro presidente, si vos eliminás o despreciás la propiedad privada, estás transformando a la sociedad en una organización tribal que solo puede terminar mal, que solo puede terminar en grieta, que solo puede terminar en pobreza y que solo puede terminar en enfrentamiento. Ciertamente es difícil visualizarlo así, pero pasa. Hace 100 años que venimos luchando contra el mercado, como tú dices, que es luchar contra la acción humana. Cuando tú ves a ciertos economistas que se oponen a esta medida, son los verdaderos economistas que reconocen la economía como una ciencia social. Más allá de todas las ecuaciones y de todas las escuelas y de todas las formaciones, los economistas que están detrás, que están en contra de todas estas medidas, son los economistas que respetan a la gente, que respetan la acción humana. Sin ese respeto por la acción humana, tarde o temprano no hay sociedad. Y con estas palabras, amigos, los saludamos hasta las próximas medidas alocadas que vayan a ocurrir la semana que viene. Chau, chau, Dardo. Chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.